¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a la convocatoria el día de hoy. Sin lugar a duda, la situación que atraviesa nuestro país es de máxima gravedad y estamos frente a una de las crisis políticas más grandes que ha tenido un presidente de la República, eh, que además da una conferencia de prensa cuyas repercusiones son gravísimas. En primer lugar, porque hay un reconocimiento de que el principal encargado de la seguridad en nuestro país no estaba encargado de la seguridad de nuestro país. En la semana donde tuvimos 37 homicidios, el subsecretario encargado de la seguridad y ministro subrogante del Interior en ese momento no estaba realizando las labores mínimas en materia de seguridad para todos los ciudadanos de Chile. Sobre todo cuando vemos que la persona que tenía que comunicar lo que había ocurrido el día 20, en la semana del 18 de septiembre no pudo llegar por haber tenido una noche anterior con hechos que son constitutivos aparentemente del delito de violación. Y lo más grave es que cuando el propio presidente de la República se entera de estos hechos, no hace nada. Y solo le pide la renuncia al subsecretario del Interior una vez que literalmente lo pilla la prensa. Porque hubo 48 horas donde el Palacio de la Moneda tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo y no pasó nada. Entonces, esta crisis de seguridad que abarca no solamente la Subsecretaría del Interior, el conocimiento que tuvo el presidente Boric, el conocimiento que tuvo la ministra Toá, las declaraciones que dejan mucho que desear, tanto de la ministra de la Mujer como de la ministra de la CGGOV, obviamente nos ponen en una situación gravísima, no solamente en términos de seguridad ciudadana, que se demostró que todas las veces que nosotros solicitábamos la renuncia del equipo de seguridad era por la real incapacidad de este gobierno de enfrentar la crisis de seguridad, y ahora entendemos por qué, sino porque además hubo muchas personas que supieron lo que estaba ocurriendo, no señalaron nada, se tuvo acceso a las cámaras de seguridad, no se hizo nada al respecto, sino hasta el momento en que literalmente fueron pillados. El relato del gobierno ha sido totalmente confuso, generando muchas dudas. Al parecer, al ex subsecretario Monsalve se le dieron muchas facilidades y muchos privilegios sin ninguna señal de protección hacia la presunta víctima, lo que es gravísimo. Por eso, mientras la justicia hace lo propio, nosotros, desde el Congreso, debemos perseguir las responsabilidades políticas. Por eso hemos solicitado suspender la semana distrital y llevar a cabo una sesión especial con la presencia de la ministra del Interior y la ministra Orellana. Por eso esperamos que exista la voluntad política transversal para que podamos esclarecer e investigar hechos de tal magnitud de gravedad. Y quiero hacerle un especial llamado a todas las diputadas que abrazan el feminismo. Ellas deben ser las primeras en luchar porque se suspenda esta semana distrital y podamos llevar a cabo esta sesión especial para investigar estos hechos, dado el mandato constitucional que tenemos de hacer uso de nuestro rol fiscalizador. Debemos condenar tajantemente cualquier abuso contra la mujer, venga de donde venga. En primer lugar, le hacemos un llamado a la presidenta de la Cámara de Diputados, doña Carol Cariola, para que viabilice esta sesión que fue solicitada para este martes. Es muy importante que la ministra del Interior y la ministra de la Mujer vayan a dar explicaciones reales de lo que sucedió, de lo que dejó de suceder por el ocultamiento que hubo, porque nosotros lamentablemente estamos constatando, y todos los chilenos así lo han observado, después de las declaraciones del propio presidente de la República, que en La Moneda se hicieron cómplices de esta situación. Faltaron a la ley Karim, que ellos mismos impulsaron, y dejaron sin protección a una mujer durante mucho tiempo en esta situación. No basta con que la víctima haya solicitado una licencia médica. Aquí se debió haber actuado, en primer lugar, apartando a la autoridad, como lo dice la propia ley Karim. El presidente de la República tiene que ser claro y transparente, no equivocarse, entre comillas, en una conferencia de prensa. Él ya nos señaló que se vieron los videos
Él ya nos señaló que hubo clara obstrucción a la justicia por parte del ex subsecretario. Él ya nos señaló que su posición y la posición del gobierno es proteger a sus autoridades y no proteger a las mujeres. Yo felicito a la prensa que haya dado el paso de dar a conocer esta noticia, porque si no, hoy día sábado todavía tendríamos al subsecretario en actividad. Fue a faltarle el respeto al Congreso defendiendo un presupuesto sabiendo en las condiciones que estaba, avalado por la propia ministra del Interior, por el ministro de Hacienda, que lo envía a defender el presupuesto en materia de seguridad y hace que el Congreso entero se vea sorprendido por algo que no debió haberse visto sorprendido. La Fiscalía tiene que investigar, el Congreso tiene el deber de fiscalizar y así lo vamos a hacer y esperamos hacerlo el día martes. Están firmando transversalmente esta petición de sesión especial. No solamente por los miembros de Chile Vamos, que somos los que la hemos impulsado, sino también por el Partido Demócrata, también por los socialcristianos, también por republicanos, y espero que se sumen los PPD, los socialistas, el Frente Amplio, y por sobre todo las mujeres, como dijo la diputada, que abrazan el feminismo. No podemos permitir que esto siga pasando y nosotros no lo vamos a avalar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La verdad es que los chilenos hoy tienen muchas preguntas. Hay demasiadas cosas que no encajan y que el gobierno tiene que responder. La primera y más obvia, si es que el subsecretario Monsalve afirma que él no sabía de la denuncia que se le había hecho, ¿por qué pidió las copias de las cámaras de seguridad, rompiendo además la ley? Si el gobierno supo el martes y le dio tiempo al subsecretario Monsalve para que se lo comunicara a su familia, cosa que ocurrió el miércoles en la mañana, ¿por qué el miércoles en la tarde y el jueves en la mañana el subsecretario Monsalve seguía trabajando como si nada? En la Comisión de Presupuesto en el Senado estaba sentado junto a la ministra Toá explicando el presupuesto. Esto se supo por una filtración del diario La Segunda. La ministra Vallejo ha dicho que justo ese día, el de la filtración, iban a comunicar todo a los chilenos a las 2 de la tarde. Si eso es cierto, ¿por qué estaba el subsecretario Monsalve trabajando en el Congreso Nacional y no estaba haciendo el traspaso a su sucesor? Yo fui parte de la comisión que revisó los antecedentes de la acusación constitucional contra la ministra Toá. Ustedes saben que esa comisión duró un solo día. Se nos entregó un escrito de 200 páginas, no se nos dejó leerlo y se votó en un solo día. ¿Tiene este caso algo que ver con el apuro del gobierno por sacar adelante la acusación constitucional contra la ministra Toá? ¿Sabían en ese minuto lo que estaba ocurriendo? Me voy más atrás todavía. El presidente de la República estaba fuera de Chile el domingo 23. El subsecretario Monsalve, sabemos en lo que estaba. ¿Dónde estaba la ministra Toá? Ese fin de semana, el más sangriento porque era el fin de semana de fiestas patrias. Si el presidente viajaba fuera de Chile y el subsecretario Monsalve estaba en los hechos que hoy día se investigan, ¿quién estaba a cargo de la seguridad? ¿Dónde estaba la ministra Toá? Al final, todo esto nos hace ver un par de verdades que son indesmentibles y que no necesitan ser investigadas. Que para este gobierno el feminismo es solo una herramienta electoral, política, porque tratan de distinto modo los casos cuando vienen de distinto lugar, y que el tema de seguridad se lo han tomado con una frivolidad, con un desinterés, con una incompetencia, que es finalmente lo que explica que Chile sufra como está sufriendo hoy día los temas de inseguridad. Al presidente Boric, a la ministra Toá, les pedimos que aclaren estas preguntas. Y al presidente Boric le pedimos muy especialmente que haga los cambios que haya que hacer para que Chile tenga seguridad. Cierro con esto. El día martes, el presidente Boric dijo lo siguiente: sería ideal que la UDI no pidiera todas las semanas que cambiemos a nuestro equipo de seguridad. Creo que el tiempo le dio la razón a la UDI.
este equipo de seguridad estaba en otra. No estaba trabajando ni comprometido con la seguridad. Y creo que ahora sí, presidente, lo lamento que esta vez lo hagamos de nuevo. La UDI y Chile Vamos le piden que haga cambios profundos en su equipo de seguridad, porque simplemente no están haciendo la pega. Aprovechando por mi parte, ¿qué le responden a la ministra vocera que ayer precisamente les pidió más colaboración y desestimó todo lo que ustedes pidieron de comisión investigadora, respecto a eso? ¿Por qué? Nosotros le hacemos un llamado a la ministra Vallejo a empezar a hacer la pega en materia de seguridad, a dejar de lado la indolencia en la cual enfrentan el crimen organizado y el narcotráfico. Voy a esperar. Eso pasa por otra lado. Está aquí. Ahí está firme. ¿Sí? Ya. Sí, relax. Nosotros hacemos un llamado a la ministra Vallejo a que su gobierno empiece a hacer la pega en materia de seguridad, a que existan los cambios urgentes para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico, a realizar las modificaciones necesarias para que nuestro país pueda volver a vivir en paz, a entender que la forma en la que se enfrenta el narcotráfico y la delincuencia no es la frivolidad con la que lo ha tratado este gobierno, pero por sobre todo la llamamos a responder las preguntas, a responder qué está haciendo este gobierno en materia de seguridad, a saber dónde estaba la ministra Orellana durante todos estos días, a saber dónde estaba la ministra Toá en la semana del 18 de septiembre, a saber desde cuándo sabían efectivamente que ocurrían estos hechos, a responder si es que el apuro en la comisión investigadora de la propia ministra Toá tenía alguna relación con estos acontecimientos. Aquí la ministra Vallejo es la que debe dar las respuestas, porque hasta el momento de solo escucharla a ella y al presidente de la República son muchas más dudas que certezas las que quedan. ¿Qué comentario tienen con todos los detalles ya que se conocen, con todo lo que fue esa extensión de la conferencia de prensa del presidente Boric, todo, cómo enfrentó precisamente todas las denuncias, acusaciones, desde la regresa de la conferencia hasta lo que pasó con su asesora de prensa? ¿Qué les pareció que La conferencia de prensa que dio ayer el presidente Gabriel Boric, que duró 53 minutos, nos ilustra en una cosa, que es que él tuvo una conversación con el subsecretario Monsalve, y que el subsecretario Monsalve le entregó información que nadie más tenía. Por ejemplo, que había intervenido en las cámaras del hotel. Es importante que los chilenos se queden con la tranquilidad de que el presidente Boric no tiene ninguna otra información. Y para eso creo que es relevante que el presidente Boric vaya en calidad de testigo a testificar en la causa para que comunique todo aquello que a su vez el subsecretario Monsalve le comunicó. El presidente Boric no está involucrado en este caso. Quiero ser tajante en esto. En la investigación por presunta violación, el presidente Boric simplemente puede entregar antecedentes que podrían ser útiles para la Fiscalía. Y creemos que la principal conclusión de su intervención de ayer, de su punto de prensa, es que él tiene información que ayer entregó de manera a veces imprecisa, a veces a trompezones, pero que puede entregar de una manera más sistemática y clara frente a quienes están investigando esta causa. Diputado, pero eso es un llamado directo al presidente porque una autoridad o una persona cualquiera puede ponerse a disposición de la justicia, pero eso finalmente es decisión de la Fiscalía. Las dos cosas. La Fiscalía puede pedirle declaración. El presidente de la República no está obligado a asistir por su investidura a ir a ninguna causa a declarar en calidad de testigo, pero lo puede hacer si es que quiere. Y lo puede hacer por escrito si no quiere hacerlo de manera verbal. La ley establece ciertos mecanismos para ciertas autoridades. Nosotros pedimos que cualquiera sea el mecanismo que el presidente Boric escoja, que lo haga. Creemos que es importante que entregue con más detalles, sin el apuro de un punto de prensa, sin la legítima presión que ejercen los periodistas con sus preguntas, sin el apremio del tiempo en televisión, que explique con toda calma y con toda claridad cada palabra de lo conversado con el subsecretario Monsalve. Eso puede ayudar a esclarecer el caso. Y creemos que los chilenos merecen esa tranquilidad. ¿Qué
les parece que... ¿Puedo hacer un comentario muy breve? Dale, por favor. Sí. Perdón, yo me quedo en el tintero. Al momento de que el presidente Boric habló con el subsecretario Monsalve, él ya sabía de la denuncia. El director de la PDI le informó a la ministra Toá. La ministra Toá le informó al presidente Boric. El presidente Boric pidió explicaciones al subsecretario Monsalve. Y en el punto de prensa del presidente dijo que él no tenía conocimiento todavía de la existencia de la denuncia. Aquí hay un hecho que debe ser aclarado. Toda vez que el presidente Boric, estando en conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual o por violación, tomó también conocimiento de que la persona, el victimario, había tenido acceso a las cámaras del hotel. Aquí hay situaciones que no solamente no han sido aclaradas, sino que deben ser investigadas. Porque al momento del presidente Boric dar su conferencia de prensa, él, pese a que lo negó, en sus explicaciones dio a entender de que sabía de la denuncia, se enteró de la manipulación o la revisión de las cámaras y no hizo nada. Y es por este tipo de declaraciones por las que el presidente Boric probablemente tenga que declarar en Fiscalía. ¿Diputados estarían disponibles a sumarse a alguna, no sé, medida desde el Congreso más allá? Algunos parlamentarios más ligados al centro estaban incluso, no descartaban, mejor dicho, una posición constitucional contra el presidente. Nosotros lo que hemos señalado desde Chile Vamos, y entendemos que esto incluye no solamente a Chile Vamos, sino que a otras fuerzas de la oposición, es primero hacer un llamado a Carol Cariola, a la presidenta de la Cámara de Diputados, a convocarnos para el próximo martes una sesión especial. En segundo lugar, a poder aprobar, esperamos por unanimidad, una comisión investigadora que ya está presentada. No creemos que este sea el momento de las acusaciones constitucionales, creemos que este es el tiempo en que la Fiscalía tenga que hacer su trabajo y que la Cámara avance en materia de fiscalización. A propósito de lo mismo, creo sumamente importante hacerle un llamado al gobierno a través de la ministra del Interior y la ministra de la Mujer, que se tomen en serio esta prerrogativa que tiene el Congreso, y la tiene no por gusto propio, sino por la Constitución. Nosotros constitucionalmente tenemos la obligación como Congreso de fiscalizar. Para poder fiscalizar no solamente se requiere la voluntad del fiscalizador, sino a quien uno fiscaliza. Y para aquello, el próximo martes, no solamente las fuerzas políticas deben tomar una postura para que se realice esta sesión extraordinaria, sino además tiene que llegar la ministra del Interior y la ministra de la Mujer con todos sus argumentos para hacer la relación de los hechos, para que nosotros nos formemos opinión en relación al tema. En esa misma línea, ¿qué argumentos esperan de la ministra de la Mujer en este caso? Ella hoy día, hace poco rato atrás, dio una entrevista y dijo que ella se habría enterado recién el día jueves en la mañana de los hechos, que no le habían comentado ni la ministra del Interior ni el presidente. Es muy grave que no le hayan comentado a un miembro de la Comisión Político, del Comité Político del Gobierno, y además en la condición que se destaca, entre comillas, este gobierno de ser feminista, que no solamente no le hayan comunicado a la ministra de la Mujer. Si es así, la molestia no solamente tiene que ser verbal, sino además tiene que generar condiciones políticas en relación a lo mismo. Si la ministra está molesta, si la ministra no le comunica las cosas, bueno, tendrá que renunciar, pues. Y si el presidente de la República considera que la ministra no es apta para saber este tipo de cosas, bueno, tendrá que pedirle la renuncia al propio presidente, pues. Si aquí finalmente nosotros no solamente hacemos leyes, las leyes tenemos que aplicarlas en los hechos. E insisto nuevamente, la ministra junto a la ministra del Trabajo fueron las protagonistas de la ley Karim, pues. Y el primer fallo en esta materia la tiene un subsecretario del gobierno del presidente Boric. No la tiene un empresario, ni un gerente, ni un presidente de un sindicato. Es un subsecretario del Interior el que realiza y comete estos actos. Y la ministra Toá, que lo que debería haber hecho como jefa en el minuto en que sabía, debería haber apartado el cargo, pues. Si aquí no solamente hay una falta política, hay una falta, una ley que discutimos durante mucho tiempo en el Congreso. ¿Se puede complementar un poco respecto a eso? Yo creo que aquí hay un foco principal que no podemos dejar de lado, que aquí tenemos una presunta víctima de violación y acoso sexual. Y más allá de que la ministra Orellana manifiesta su molestia, que no se le consultó por ser parte del comité político, que eso viene siendo algo gravísimo,
Ella en sus declaraciones, cuando ya estuvo en conocimiento, no demostró ninguna señal ni anunció medidas de protección a la víctima, que además, recordemos, es una funcionaria pública. En otros casos importantes de connotación pública, la ministra Orellana salió tajantemente condenando, incluso ofreció ayuda desde el CERNAMEC, psicosocial y jurídica a víctimas en otros casos. En este caso no presentó ayuda, no manifestó ayuda a la víctima, a la presunta víctima, y dejó esto en manos de la unidad de víctimas del Ministerio Público. Por lo tanto, la ministra de la Mujer tiene que hacerse responsable, tiene que tener responsabilidades de su cargo más allá de lo administrativo y condenar tajantemente cuando ocurren estos hechos, cuando tenemos una presunta víctima de violación y acoso sexual. Gracias. A una semana de las elecciones municipales regionales, todos los casos que han ocurrido este último mes, el caso Audi por parte y el caso Monsalve del oficialismo, ¿cree que habrá consecuencias electorales precisamente? Nosotros no podemos mirar esto con una lógica electoral. Fuera de lo electoral. Fuera de lo Las elecciones del próximo fin de semana son elecciones en donde se ponen a prueba liderazgos locales. Nosotros creemos que tenemos los mejores candidatos porque son candidatos que de verdad están comprometidos con darle más seguridad a los chilenos. Hemos visto una y otra vez la desidia de la izquierda por el tema de seguridad. Cuando eran oposición, rechazaron todos los proyectos, injuriaron a carabineros, entorpecieron la labor de seguridad, fomentaron la migración, defendieron el terrorismo en la Araucanía. Ahora que son gobierno, han dicho que combaten el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia, la migración irregular, pero los últimos días nos han dado la razón, no solamente por las cifras que son contundentes, sino también porque sabemos la poca importancia que este gobierno le da al tema seguridad en la realidad, no en el discurso. Y en el fin de semana, que el mismo gobierno calificó como el más importante, el más crítico para evitar homicidios, que es el de Fiestas Patrias, el presidente viajó, cosa que no critico, el ministro Monsalve estaba en otra cosa que todos los chilenos conocen, cosa que sí critico con toda la fuerza del mundo, y la ministra Toá nadie sabe dónde estaba. Creo que si puede afectar lo que ha ocurrido en las elecciones del próximo domingo, es que los chilenos quizás, que todavía no se daban cuenta, se habrán dado cuenta en estos días que si quieren más seguridad, no deben seguir confiando en aquellos que una y otra vez han demostrado que no les interesa la seguridad. Diputado, ¿cuál es la opinión del partido también por una noticia que se conoció ayer y en la ratificación de la Corte Suprema la condena de Eduardo Macaya por abuso sexual? Se le pregunto también por la postura que ha tenido el partido a propósito de lo de Manuel Monsalve y quizás fue distinto a lo que vimos en el caso Macaya. No es distinto. Ustedes saben muy bien que yo asumí la presidencia de la UDI justamente por las ramificaciones o las consecuencias de ese caso. Y lo primero que yo dije cuando asumí es que íbamos a respetar las resoluciones judiciales en este caso y que las íbamos a hacer propias. Hoy es el día en que hacemos carne esas palabras. Respetamos esa sentencia judicial y la hacemos propia. Diputado, volviendo a la ministra Orellana, hay una diputada de RN que pidió la renuncia. ¿Ustedes se sumarían a eso? ¿Cómo evalúan el desempeño que ha tenido la ministra? Diputada de RN. Ya lo comenté recientemente, es sumamente grave que veamos de la representante de la cartera del Ministerio de Mujer, quien debe defender los derechos de la mujer y condenar cualquier tipo de abuso, no haya tomado ninguna reacción tajante mostrando señales de protección, tampoco conocemos cuáles fueron las medidas preventivas para evitar esto, y muy por el contrario, vimos que se dieron privilegios y facilidades a quien fue denunciado. Por lo tanto, esto es sumamente grave. Recordemos también que la ministra Orellana forma parte del comité político, por lo tanto es totalmente pertinente que se evalúe la renuncia de la ministra de la Mujer. Pero ella dice que se enteró el jueves, ¿cómo iba a tomar medidas previas? Insisto, independientemente de las medidas previas que se debieron haber tomado con los protocolos existentes, recordemos la ley Karin impulsada por este gobierno también, la ministra dio declaraciones cuando estuvo en conocimiento. Tienen que haber preguntado todo el antecedente antes de salir a esas declaraciones. Y en estas, insisto, sus declaraciones fueron tibias.
no señaló cuáles iban a ser las medidas de protección a la víctima. La víctima está con licencia médica. Se le preguntó qué iba a ocurrir cuando ella regresara a sus funciones. Y dijo, esto es resorte de la víctima y dependerá de la derivación de la unidad de víctimas del Ministerio Público. Esperábamos que la ministra tuviera unas declaraciones de apoyo a la víctima y que ella, la presunta víctima, haya salido a dar esta denuncia, que haya denunciado lo que ocurrió contra un subsecretario del Interior, una persona que ostenta poder. Hay que felicitarla, porque esto demuestra una valentía tremenda. Y si no se le apoya desde la máxima defensora de los derechos de la mujer, ¿qué queda para las miles de mujeres en nuestro país que pueden sufrir este tipo de abusos? ¿Quién se va a atrever a condenar esto si en un caso de este tipo la ministra de la Mujer no es capaz de mostrar señales contundentes de protección hacia la presunta víctima? Gracias. ¿Esta solicitud se suma a la UDI o Todos. Sí. Muchas gracias. Yo le reitero que yo lo dije recién. Si tiene que renunciar, renuncia. Y si no quiere renunciar, que el presidente evalúe su permanencia en el gabinete. Apretamos bien el jefe.